La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3, B. Los efectos del mito de las fuerzas de la ley. El significado de la insignia. Aquellos que hacen ostentación de una supuesta autoridad por lo general se salen del camino habitual para dejar claro quiénes son. Cuando un soldado se pone su atuendo militar, marcha en formación o se mete en un vehículo militar. Cuando un policía se pone su uniforme y se mete en su coche marcado como policía. Cuando un agente del gobierno vestido de civil, ya sea del FBI, ARAS o cualquier otra agencia, muestra su insignia o anuncia su título de oficial, está haciendo una declaración muy específica, que puede resumirse como sigue. No estoy actuando como un ser humano pensante, responsable e independiente, y no debería ser tratado como tal. No soy responsable personalmente de mis acciones, porque no estoy actuando por mi propia voluntad o mi propio juicio, ni por lo que está bien o mal. En cambio, estoy actuando como la herramienta de algo sobrehumano, algo con el derecho de gobernarte y controlarte. Como tal, puedo hacer cosas que tú no puedes. Tengo derechos que tú no tienes. Debes hacer lo que te digo, someterte a mis órdenes y tratarme como tu superior, porque no soy un simple ser humano, me he elevado por encima de eso. A través de mi obediencia incondicional y lealtad a mis amos, me he convertido en una parte de esa entidad sobrehumana llamada autoridad. Como resultado, las reglas de la moralidad humana no se aplican a mí y mis acciones no deben juzgarse según los estándares habituales del comportamiento humano. Esta creencia extraña, mística y de culto está en manos de todos los legisladores del mundo. Es terriblemente peligroso para cualquiera imaginarse a sí mismo exento de las reglas básicas del bien y el mal, pero eso es exactamente lo que todo agente del gobierno cree de sí mismo. A pesar del hecho de que los soldados y agentes de la ley usualmente exhiben sus uniformes oficiales con gran orgullo, lo que realmente están haciendo es mostrar públicamente el hecho de que son delirantes, tienen una visión completamente deformada y demente de la realidad, y han renunciado a lo que nos hace humanos, el libre albedrío y la responsabilidad personal que conlleva. Cada persona que se mueve al son que marca la autoridad está demostrando que ha aceptado una mentira completamente ridícula, que su posición, su insignia y su oficio cambian drásticamente los comportamientos que son morales y los que son inmorales. La idea es totalmente loca, pero por desgracia, rara vez se reconoce como tal, pues incluso las víctimas de los ejecutores comparten esta locura. Motivos nobles, acciones malvadas. Es importante subrayar nuevamente el hecho de que, de aquellos que se convierten en agentes de la ley y en soldados, la mayoría lo hace por el deseo de luchar por la justicia. Sin embargo, debido a su creencia en la autoridad, sus nobles intenciones a menudo terminan siendo utilizadas para dañar a los inocentes y proteger a los culpables. Como se supone que un oficial de policía debe hacer cumplir la ley, y se supone que un soldado obedece órdenes, sus propios valores e intenciones son superados por las agendas de aquellos que dictan las órdenes. A pesar de la propaganda de reclutamiento militar que anima a los hombres y mujeres jóvenes a unirse para luchar por la verdad y la justicia, el verdadero trabajo de un soldado es matar a quienes los mandos les digan que mate. Es tan simple como eso. ¿Cuántos ciudadanos, por sí mismos, elegirían ir a tierras extranjeras y matar a completos extraños? Muy pocos. ¿Cuántos ciudadanos, por sí mismos, si estuvieran en un país extranjero, se sentirían cómodos yendo de puerta en puerta, interrogando a desconocidos a punta de pistola, invadiendo y registrando sus hogares, porque les dijeron que algunas personas realmente malvadas podrían estar en el área? Muy pocos. Estas son acciones que el sentido de moralidad de cada uno le dice que son erróneas. Pero cuando alguien se une voluntariamente a un ejército autoritario, apaga su propio juicio y conciencia a favor de, simplemente, hacer lo que le dicen. Aunque los soldados a veces usan la fuerza legítimamente, como cuando se lucha contra agresores e invasores, también actúan rutinariamente como agresores e invasores. Sería imposible para un ejército gubernamental funcionar de otra manera. Imagínese un ejército yendo de puerta en puerta, pidiendo cortésmente a cada dueño de cada casa un permiso para cruzar su tierra, lo que implica llamar a una situación guerra, hace que los creyentes en el gobierno crean firmemente que los estándares usuales de la conducta humana ya no se aplican.
bajo la excusa de que es necesario. Los soldados invaden, roban, intimidan, amenazan, agreden, interrogan, torturan y asesinan. Y lo hacen incluso contra personas que consideraban sus aliados. La invasión y ocupación militar de Irak por los mercenarios del gobierno estadounidense, que supuestamente se hizo para defender al pueblo de Irak, fue un ejemplo de agresión y coerción a gran escala y, por lo tanto, fue inmoral, incluso si el objetivo era desplazar al régimen culpable de un nivel aún peor de intimidación y asesinato, el régimen de Saddam Hussein. Casi siempre, el supuesto mal del enemigo se cita como la justificación perfecta para la coacción autoritaria. En verdad, hoy, y a lo largo de la historia, la violencia a gran escala contra inocentes siempre se ha hecho en nombre de la lucha por la libertad o la lucha contra la injusticia. Incluso cuando los nazis invadieron Polonia, primero escenificaron una serie de atentados de falsa bandera y una potente propaganda, conocidos popularmente como Operación Himmler, por lo que podrían proyectar que la invasión fue un acto justificable de defensa propia. La verdad es que, incluso cuando el mal de un régimen enemigo es fácil de ver, haciendo que la guerra parezca justa por un lado, la violencia cometida por los militares autoritarios nunca está dirigida solo a los agresores reales del otro lado. La estructura y la metodología de los ejércitos jerárquicos hacen que los inocentes sean siempre victimizados de una forma u otra, y no solo por accidente, sino por diseño estratégico. La mentalidad de manada, que es en gran parte culpable del patriotismo, hace que esto sea inevitable. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses veían a los Krauts y a Japos como enemigos, en lugar de ver al enemigo como aquellos individuos que realmente cometieron actos de agresión contra personas inocentes. Un concepto que requeriría que cada soldado usara constantemente su propia percepción individual y juicio moral para evaluar cada situación a medida que la confrontaba, lo que es incompatible con una cadena de mando autoritaria. Por supuesto, de las personas que se ajustan a la definición de los alemanes, Krauts, o los japoneses, Japos, muchos no participaron en el conflicto, más allá de financiarlo involuntariamente mediante el pago de impuestos, como se explica a continuación. Sin embargo, en ambos bandos, en todas las guerras, los ejércitos gubernamentales y la propaganda que utilizan siempre atacan y demonizan a todo un grupo general de personas en lugar de solo a las personas que realmente han iniciado la violencia. El resultado es que grandes grupos demográficos acaban teniendo la orden de subyugarse o exterminarse mutuamente, haciendo que ninguno de los bandos pueda llegar a ser el chico bueno en ninguna guerra entre naciones, ya que ambos ejércitos siempre usan la violencia contra personas inocentes, tanto como contra otros soldados. Tal vez uno de los ejemplos más atroces de esto fue la caída de bombas nucleares en Nagasaki e Hiroshima, que constituyeron de lejos los dos peores actos de terrorismo y asesinato masivo en la historia. Juntos, provocaron la muerte de alrededor de 200.000 civiles, aproximadamente 70 veces peor que el número de muertes por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. El objetivo buscado era infligir miedo, dolor y muerte a la población de todo un país, con el fin de obligar a la clase dominante de ese país a someterse a la voluntad de otra clase dominante. Irónicamente, esto encaja perfectamente con la definición propia que el gobierno de los Estados Unidos otorga al terrorismo, excepto que esa definición exime convenientemente actos que son legales y /diagonal o cometidos por gobiernos. Si los que están en el gobierno abogan y llevan a cabo actividades que pretenden intimidar o coaccionar a una población civil o influenciar la política de un gobierno mediante intimidación o coerción, entonces se considera legítima y justa. Si alguien más hace exactamente lo mismo, es terrorismo. Consulte la sección 2331 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Como una parte, comentar que la existencia de armas nucleares es debida a la creencia en la autoridad. A diferencia de otras armas, las nucleares no tienen sentido para fines puramente defensivos. La única razón por la que la bomba nuclear fue inventada y fabricada vino de la mentalidad de manada, autoritaria y nacionalista, de que no solo es posible, sino que es justo, entrar en guerra contra todo un país, y por lo tanto, es justificable exterminar indiscriminadamente a miles de personas de una vez. Ser miembro de un ejército gubernamental requiere que se contribuya en actos antihumanos, aunque sea indirectamente, independientemente de los nobles motivos que el individuo haya valorado para unirse a las Fuerzas Armadas. La razón es simple,
actuar en función de la propia percepción y juicio, respetar la propia conciencia y el propio sentido de lo correcto y lo incorrecto, es totalmente incompatible con ser miembro de cualquier gobierno militar. Tristemente, el resultado es que ambos bandos de cada guerra están equivocados, ya que ambos inician actos de violencia contra inocentes. Al mismo tiempo, ambos lados de cada guerra también consideran que tienen razón, pues ambos condenan a la otra parte por iniciar violencia contra inocentes. En resumen, mientras haya soldados dispuestos a subyugarse a una supuesta autoridad, e incluso a cometer un asesinato cuando se lo indiquen, la paz duradera será imposible. Aquellos que luchan por cualquier gobierno, incluso si creen que están luchando por su país, nunca podrán alcanzar la libertad y la justicia, porque una clase dominante, que por su propia naturaleza, nunca desea libertad y justicia, incluso para sus propios súbditos, ya que dejaría de existir. Por muy nobles que sean sus motivos, y por muy valientes que sean sus acciones, en última instancia, lo único que los soldados del gobierno pueden lograr es el sometimiento y la dominación. Irónicamente, probablemente en un intento por ocultar la naturaleza inherentemente malvada de cada ejército gubernamental y para distinguir a sus propios mercenarios de los mercenarios de otros regímenes tiránicos, el ejército estadounidense pretende hacernos creer que los soldados estadounidenses tienen el derecho y el deber de desobedecer cualquier orden que ellos consideran ilegal o inmoral. Sin embargo, la realidad nos dice que si un soldado hiciera esto, no solo sería un soldado probablemente juzgado por un consejo de guerra, sino que dicho principio, que por sí mismo sería bastante apropiado, va directamente en contra del concepto íntegro de autoridad y contra los métodos específicos utilizados para entrenar a los soldados para ser herramientas irreflexivas y obedientes del régimen al que sirven. En un entorno de combate, casi todo lo que hace cualquier ejército gubernamental constituye terrorismo agresivo, y prácticamente cada orden que recibe un soldado es una orden inmoral, ya sea traspasar la propiedad de otra persona, hacer explotar un puente, bloquear una carretera, desarmar civiles, detener e interrogar a las personas sin justificación o matar a completos desconocidos, solo porque lo dice una supuesta autoridad. De hecho, incluso cuando las reglas de enfrentamiento son solo disparar si alguien dispara antes, ni siquiera así estaría justificado. Cuando uno es el agresor, ya sea individualmente o actuando colectivamente en nombre de una autoridad, el objetivo de esa agresión tiene el derecho de usar cualquier fuerza que sea necesaria para repeler al agresor. En otras palabras, en muchas situaciones, disparar contra soldados está perfectamente justificado. Matar a alguien que intenta defenderse de un agresor externo constituye un asesinato, incluso cuando los ejecutores sean soldados de la OTAN. Y casi todos los soldados cometen a diario actos inmorales de agresión, creyendo que las órdenes de la autoridad le permiten hacerlo. Si algún soldado realmente tomara en serio la idea de que tiene el deber de desobedecer una orden inmoral, lo primero que debería hacer sería abandonar el ejército. Aquellos que actúan como mercenarios del gobierno, incluso si lo hacen con las mejores intenciones, siempre serán parte de una máquina que comete agresiones más a menudo de las que defiende a inocentes. Siendo ese el caso, casi todos los soldados de combate hacen cosas que justifican el uso de violencia defensiva contra el mismo. Sin embargo, como siempre han hecho los invasores, los comandantes militares estadounidenses etiquetan a cualquiera que se resista a sus actos de agresión como combatiente enemigo, insurgente o terrorista. Cuando la agresión invasora se comete en nombre de la autoridad, ellos etiquetan cualquier acto de autodefensa del pueblo invadido contra tal agresión como un pecado. Por mucho que los autoritarios estadounidenses se indignen ante este razonamiento, la verdad es que miles de personas en todo el mundo han tenido o tienen una buena razón para disparar a soldados estadounidenses. Cuando una persona que no ha lastimado o amenazado a nadie está en su propia casa, ocupándose de sus asuntos, y unos matones fuertemente armados rompen su puerta, le apuntan con ametralladoras a él y a su familia, amenazándolas y dándoles órdenes, el propietario de la casa tiene el absoluto derecho a protegerse a sí mismo y a su familia por cualquier medio necesario, incluso matar a los intrusos armados. El ciudadano estadounidense normal, si fuera víctima de semejante ataque por parte de mercenarios extranjeros, se sentiría perfectamente justificado para usar cualquier nivel de violencia que fuera necesaria para repeler a los atacantes, pero si sus conciudadanos estadounidenses son los que cometen tales ataques en un país extranjero,
ese mismo ciudadano, que está inmerso en adorar a la autoridad y preso de la mentalidad de manada, apoyará a las tropas y se alegrará cuando los soldados estadounidenses asesinen a un pobre desgraciado que intenta resistirse por la fuerza ante esa agresión y actitud de matón. Las acciones militares autoritarias nunca son puramente defensivas. Cuando los gobiernos declaran la guerra, nunca es para defender a los inocentes o para preservar la libertad, aunque ese será siempre el propósito declarado. Cuando los gobiernos participan en una guerra, siempre es para robar y agregar a su territorio recursos controlados por otro gobierno. La clase dominante, por su propia naturaleza, ni siquiera quiere que sus propios súbditos sean libres, y mucho menos los sujetos de algún país extranjero. Como resultado, aunque se dice que uno que muere en combate dio su vida por su país, en realidad los que mueren en la guerra son simples recursos despilfarrados por tiranos, en múltiples guerras territoriales con otras bandas de tiranos que compiten entre sí. Las personas son manipuladas con propaganda sobre el heroísmo, el patriotismo, el sacrificio, para ocultar el hecho de que los gobiernos nunca entran en guerras para servir a la justicia o la libertad. Lo hacen para servir a su propio poder. Un examen objetivo de la historia lo deja claro. Incluso uno de los esfuerzos militares más aparentemente justificables de la historia, los aliados en la Segunda Guerra Mundial luchando contra las potencias del eje, pues, aunque supuso la derrota de Adolf Hitler, también resultó ser la mejor oportunidad para el mayor asesino en la historia, Joseph Stalin, recibiendo prácticamente la mitad de Europa de manos de los insensatos gobernantes de las naciones aliadas. El motivo que movía a la mayoría de los soldados estadounidenses que lucharon en la guerra fue indudablemente proteger al bien del mal. Sin embargo, los motivos de quienes les daban órdenes, y por lo tanto el resultado final del esfuerzo de aquellos valientes soldados, no fue más que una conquista injusta y el hecho de otorgar poder autoritario a monstruos tiránicos. En la Segunda Guerra Mundial, al menos se podría haber sugerido, con cierta imaginación, la posibilidad de una invasión de los Estados Unidos, y por lo tanto afirmar que era un acto de autodefensa porque estaba en juego la seguridad nacional. Pero la mayoría de las operaciones militares de EU no han implicado ninguna amenaza directa para el país. 31.000 estadounidenses murieron en la Guerra de Corea. Nadie imaginó que Corea del Norte fuera a invadir los Estados Unidos. 51.000 estadounidenses murieron en la Guerra de Vietnam. Nadie pensó que Vietnam del Norte fuera a invadir los Estados Unidos. Nadie imaginó que los ejércitos de Irak o Afganistán iban a invadir los EU. Las excusas para estos conflictos suelen ideas poco objetivas como luchar contra el comunismo o incluso una excusa más etérea, como es una guerra contra el terror, excusa que se vuelve más irónica por el hecho de que las fuerzas estadounidenses usaron, y siguen usando rutinariamente, tácticas terroristas. La triste ironía es que la clase dominante estadounidense, debido a la legitimidad que imaginan tener sobre sus víctimas, es la única banda mafiosa capaz de conquistar y subyugar al propio pueblo estadounidense. La gigantesca máquina militar y todos los juegos de guerra en los que ha participado, en lugar de proporcionar una pizca de protección real para el público estadounidense, lo que ha creado ha sido la mayoría de las amenazas extranjeras existentes, y además se usa como excusa para justificar la opresión a estadounidenses por su propio gobierno, a través de la ley patriótica, de origen orwelliano, entre otras cosas. La popular pegatina para el parachoques que dice "si amas tu libertad, a las gracias a un veterano" es un síntoma constante de la mentalidad de manada, propaganda de adoración del Estado con la que las clases dominantes alimentan a sus súbditos para que los mandos continúen teniendo peones para jugar en su sádico juego de poder destructivo. Incluso cuando un propietario de esclavos lucha para evitar que otro esclavista les robe a sus esclavos, no significará que estos tipos sientan aprecio por sus propios esclavos. Es bastante comprensible que alguien que arriesga su vida, sufra lo indecible, hiera o mate a otros seres humanos, incluyendo posiblemente a inocentes, y que acabe con un trauma físico o emocional como resultado. Se resista a aceptar que todo su coraje, su sufrimiento y el daño que infligió a otros, finalmente solo sirvió para participar en un delirio de megalómanos. Sin embargo, incluso algunas de las personalidades militares más famosas de la historia finalmente llegaron a reconocer que los gobiernos se involucran en la guerra, no por ningún propósito noble, sino por conseguir ganancias y poder.
El general Smedley Butler, que en el momento de su muerte en 1940 era el marino estadounidense más condecorado de la historia, escribió un libro titulado La guerra es una estafa que criticaba el complejo militar industrial y decía que la guerra se realiza en beneficio de unos pocos, pero a costa de muchos, llegando incluso a describir su propio servicio militar como las acciones de un matón de clase alta, de un chantajista e incluso de un gángster. El general Douglas MacArthur opinaba que la expansión militar está impulsada por una psicosis inducida artificialmente por la histeria de guerra y una propagación incesante del miedo. El general MacArthur también dijo lo siguiente: los poderes al cargo nos mantienen en un estado de miedo perpetuo, y nosotros vivimos en un fervor patriótico con el constante aviso de grave emergencia nacional. Siempre ha habido algún mal terrible que nos engulliría si no nos uniéramos ciegamente al Estado, proporcionando para ello las exorbitantes sumas que nos exige el gobierno. Sin embargo, en retrospectiva, estos desastres que nos anunciaban casi nunca han sucedido, pues no eran muy reales. Por supuesto, criticar la guerra como una estafa que beneficia solo a la clase dominante no significa que la clase dominante del otro lado sea benéfica o que no se deba resistir al invasor. Las atrocidades cometidas por los ejecutores de los regímenes de Stalin, Mao, Hitler, Lenin, Pol Pot y muchos otros eran extremadamente brutales. Así pues, el uso de violencia en legítima defensa contra los actos de agresión cometidos por los agentes de tales regímenes estaba ciertamente justificado. Pero en las batallas del autoritarismo se desarrollan combates sangrientos a gran escala que cubren enormes áreas geográficas, siempre con víctimas de las poblaciones civiles en el proceso, mientras que las clases dominantes de ambos lados observan desde una distancia segura. Otra evidencia de que la guerra nunca se basa en ideales o principios nobles es el hecho de que el gobierno de EU a menudo ha librado guerras contra tiranos que ellos mismos crearon, como Manuel Noriega y Saddam Hussein. Un ejemplo aún más descarado de que la guerra no se basa en principios es el hecho de que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin y su Unión Soviética eran enemigos declarados de los Estados Unidos. Al final de la guerra, ese asesino en masa psicótico fue nombrado como Tío Joe por los propagandistas del gobierno de los EU y fue tratado como un noble aliado. Los crímenes de Stalin contra la humanidad que resultaron en decenas de millones de muertes no fueron mencionados en los Estados Unidos en ningún momento. A la luz de este hecho, es ridículo afirmar que el gobierno de los EU decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial con motivo de algún principio moral o para vencer al mal. Es importante tener en cuenta qué cosas pasan y cuáles no en una guerra internacional típica. Las clases dominantes competidoras se contentan con ver a sus respectivos peones sacrificándose unos a otros por miles. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido la política oficial de muchos gobiernos. Es no intentar matar a gobernantes extranjeros, es decir, los verdaderos responsables de hacer que la guerra suceda. En verdad, el medio de defensa más moral, más racional y más rentable contra cualquier autoridad invasora sería el exterminio del pequeño grupo de psicópatas que ordenan la invasión. Apuntar a los gobiernos, en lugar de sus leales peones, sería increíblemente útil para la humanidad, no solo porque acabarían la mayoría de los conflictos violentos mucho más rápidamente, sino porque se crearía un poder persuasivo para cualquier megalómano que tuviera la tentación de iniciar conflictos en otro lugar. Sin embargo, existe un acuerdo tácito, mutuo y permanente entre la mayoría de los tiranos de alto nivel que dice que, aunque está bien jugar con las vidas de sus súbditos, ellos difícilmente se atacarán entre sí. Y así, una y otra vez, un gran número de soldados marchan a los campos de batalla para matarse unos a otros mientras que los verdaderos enemigos de la humanidad, los gobernantes de ambos lados, permanecen fuera de peligro. Por lo tanto, la vida de los soldados bien intencionados, esos valientes esbirros de los gobiernos que cumplen fielmente las órdenes hasta el amargo final, desperdician por completo sus esfuerzos ya que, como podemos ver, finalmente no logran ni libertad ni justicia reales para nadie. Y si un soldado logra reconocer y acusar a los verdaderos responsables de la injusticia y la opresión, todos los que usan la etiqueta de gobierno en ambos lados de cada guerra, lo condenarán como traidor y terrorista.